El mundo que conocemos se tambalea sobre cimientos frágiles, aunque los hombres lo ignoren. Los imperios de hoy levantan sus torres de acero, exhiben su poder tecnológico y militar, proclaman que su dominio será eterno, pero la Escritura anuncia otra cosa. Todo poder humano es pasajero, toda gloria terrenal es humo que el viento arrastra. Hace más de 2 milenios, un joven cautivo en Babilonia recibió una revelación que desnuda la mentira de la permanencia de los reinos humanos. Ese joven era Daniel, un exiliado, arrancado de su tierra, obligado a vivir bajo las sombras de la idolatría y el lujo corrupto del imperio más imponente de su tiempo. Desde los ojos de los hombres, Babilonia era invencible, eterna, destinada a gobernar sin fin. Pero desde la perspectiva de Dios, Babilonia no era más que un eslabón débil en una cadena que se rompería una y otra vez, hasta que finalmente emergiera un reino eterno, inconmovible, gobernado no por hombres, sino por el Hijo del Hombre. Imagina por un momento la escena. Daniel, postrado en oración, clamando con lágrimas por su pueblo, confesando pecados que no eran suyos, intercediendo por una nación quebrantada. En medio de esa súplica ardiente, el cielo se abrió y un mensajero angelical descendió con un mensaje que cambiaría el rumbo de la historia. Ese mensaje fue la profecía de las 70 semanas. Un enigma numérico que, como un reloj de arena invertido por la mano de Dios, comenzó a correr siglos antes del nacimiento de Cristo y que señala con precisión quirúrgica no solo la llegada del Mesías, sino también la caída de los imperios humanos y el levantamiento de un reino que no tendrá fin. Pero esta no es una historia aislada, un pasaje escondido en los pliegues de la Biblia. La profecía de Daniel se entrelaza con visiones más amplias, como la de la gran estatua de 4 metales en el capítulo 2, que representa a los imperios que dominarían la tierra: oro, plata, bronce y hierro, símbolos del esplendor humano que, sin embargo, terminan con pies frágiles de barro. Y entonces, una piedra no cortada con mano humana desciende con fuerza, golpea los pies de la estatua y todo se desmorona en polvo. Esa piedra se convierte en un monte inmenso que llena toda la tierra, el reino eterno de Dios. Daniel también vio las 4 bestias que emergían del mar embravecido en el capítulo 7, figuras monstruosas que simbolizan reinos violentos y corruptos. Y entre esas visiones aterradoras aparece el tribunal celestial, con tronos puestos y libros abiertos, hasta que surge la figura del Hijo del Hombre, quien recibe dominio, gloria y un reino eterno que no será destruido jamás. Todo esto nos conduce a una misma verdad. La historia de los hombres es frágil. Los imperios caen uno tras otro, pero el reino de Dios permanece para siempre. Y lo más impactante es que la cuenta regresiva ya comenzó hace siglos. Cada decreto, cada guerra, cada crisis, cada caída de un imperio forma parte de ese reloj profético que sigue marcando el compás de los últimos tiempos. Hoy, nosotros somos testigos del eco de esas visiones. Vivimos en el umbral del cumplimiento final, cuando la piedra eterna descenderá para destruir lo que el hombre ha construido sobre cimientos de arena. Y aquí surge la pregunta más decisiva de todas. ¿A qué reino perteneces? ¿Tu lealtad está enraizada en los sistemas humanos, frágiles y corruptibles, o está firmemente anclada en el reino eterno que jamás será destruido? El mensaje de Daniel no es solo un dato profético para satisfacer curiosidad. Es un llamado a tomar una decisión radical, porque cuando la estatua caiga y los imperios se conviertan en polvo, solo quedará en pie el reino de Cristo, y quienes estén con Él participarán de su victoria eterna. Por eso quiero invitarte desde ahora, al inicio de este viaje profético, a que formes parte activa de esta comunidad de vigilancia espiritual. No te quedes como un espectador pasivo. Si estas palabras resuenan en tu corazón, demuestra que esperas el reino que no termina. Dale me gusta a este video. Suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que despiertan el alma. Y comparte este estudio con quienes necesitan escuchar la verdad. Y escribe en los comentarios la frase, "Pertenezco al reino final", para que juntos hagamos una declaración de fe, pública y firme,
proclamando que nuestra esperanza no está en los reinos de este mundo, sino en el reino eterno de Dios. Quédate hasta el final, porque lo que hoy vamos a descubrir va a sacudir tu forma de ver la historia y puede transformar tu vida. Verás cómo las piezas encajan: el decreto persa, la cuenta de las 70 semanas, la venida del Mesías, la caída de los imperios y la entronización del Hijo del Hombre. Y al final podrás decir con certeza: la historia ya fue escrita por el dedo de Dios, y mi lugar está asegurado en el reino que jamás será destruido. Bloque 2. Contexto de Daniel: exilio, oración y fidelidad. La profecía nunca nace en un vacío, siempre surge en un contexto de sufrimiento, de crisis, de preguntas sin respuesta que los hombres lanzan hacia el cielo buscando auxilio. Así sucede con Daniel. Antes de recibir visiones de estatuas que se desmoronan, de bestias que emergen del mar, de ángeles que revelan números y plazos, este joven había experimentado la tragedia del exilio. Arrancado de Jerusalén siendo apenas un adolescente, llevado como prisionero a la corte de Nabucodonosor, Daniel conoció en carne propia la humillación de ver al templo de Dios saqueado, los utensilios sagrados profanados, los príncipes y jóvenes hebreos reducidos a sirvientes del rey pagano. Esa es la atmósfera en la que se forja su carácter, no en la comodidad de los palacios de Judá, sino en el horno ardiente de la prueba. Mientras Babilonia se presentaba como invencible, Daniel decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Prefirió vivir con fidelidad antes que gozar de los deleites del pecado. Esa fidelidad temprana se convirtió en el sello de toda su vida. Fue testigo del orgullo de Nabucodonosor, del festín blasfemo de Belsasar, de los rugidos de leones en la fosa donde fue arrojado por mantenerse firme en su oración. Y sin embargo, en medio de cada crisis, su fe no se quebró. Esa fe inquebrantable fue la plataforma sobre la cual Dios levantó el edificio de la profecía. No es casual que el cielo escoja a Daniel como receptor de las revelaciones más profundas sobre el fin de los tiempos. Solo los que se mantienen firmes en medio de la tormenta son capaces de sostener mensajes tan pesados sin derrumbarse. El capítulo 9 del libro de Daniel abre una ventana conmovedora al corazón de este profeta. Allí lo vemos no como un visionario rodeado de misterios, sino como un hombre quebrantado, leyendo las escrituras de Jeremías, comprendiendo que el cautiverio debía durar 70 años, y arrodillándose con ayuno, ceniza y saco, para confesar los pecados de su pueblo. Daniel ora con lágrimas, no para pedir venganza, no para exigir explicaciones, sino para clamar por perdón. Su oración está cargada de reconocimiento. Hemos pecado, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado, nos hemos apartado de tus mandamientos. En esa confesión colectiva, Daniel se incluye como si los pecados de toda la nación fueran suyos. Esa actitud nos muestra que la verdadera intercesión nace de la humildad, no de la autosuficiencia. En respuesta a esa oración sincera, ocurre algo extraordinario. Mientras Daniel aún hablaba, el ángel Gabriel descendió con rapidez para darle entendimiento. El cielo se abre ante la oración de un hombre quebrantado, y el mensajero de Dios revela que lo que está en juego no es solo el regreso de Israel a su tierra, sino un plan mucho más amplio: la purificación del mundo, la llegada del Mesías, la derrota del pecado y el establecimiento de la justicia eterna. Es en ese momento donde se pronuncia la célebre profecía de las 70 semanas, un anuncio que conecta el tiempo de Daniel con el futuro del universo entero. Imagina la escena: un anciano cargado por años de exilio, con cicatrices en el alma, doblado de rodillas, levantando su voz en súplica, y de repente la habitación se ilumina con la presencia de un mensajero celestial que le habla de plazos que abarcan siglos, de un Mesías que será cortado, de una ciudad que será destruida, de un pacto confirmado, de una abominación desoladora, de un fin decretado. Lo que para Daniel era angustia por su pueblo se transforma en revelación cósmica. La oración personal se convierte en profecía universal. Lo pequeño se une a lo eterno. Y aquí encontramos una lección vital.
Las grandes revelaciones de Dios se otorgan a quienes doblan sus rodillas en intimidad, no a los orgullosos, no a los poderosos de este mundo, sino a los quebrantados que se humillan en oración. Daniel nos enseña que el secreto del discernimiento profético no está en la sabiduría humana ni en el poder político, sino en el clamor sincero de un corazón contrito. Este contexto es imprescindible para comprender el resto de las visiones. La profecía de las 70 semanas no se entiende como un mero cálculo cronológico aislado, sino como la respuesta de Dios a una oración intercesora, y lo que Dios responde no es simplemente la fecha del regreso del pueblo a su tierra, sino un plan completo que apunta al Mesías y al reino eterno. Ese es el punto de partida. Daniel, el exiliado, el orante, el fiel, se convierte en canal de la revelación divina. Y nosotros, al leer su historia, somos confrontados también. ¿Cómo nos encontramos frente a este Dios que responde a los que oran? ¿Vivimos en fidelidad, como Daniel en la corte de Babilonia, o nos dejamos arrastrar por las corrientes de este mundo? ¿Clamamos con lágrimas por nuestra generación, o solo pensamos en nuestras necesidades personales? La vida de Daniel es un espejo en el que debemos mirarnos. Por eso, antes de avanzar en los números, en las semanas, en las cronologías, debemos detenernos aquí, en la actitud de Daniel. Si no comprendemos su oración, difícilmente comprenderemos la profecía. Porque el mensaje de Dios nunca es un dato frío. Siempre está conectado a la vida, al arrepentimiento, a la fidelidad, a la consagración. Este segundo bloque, entonces, nos recuerda que el exilio no es un accidente, es el escenario en el que Dios prueba y purifica a su pueblo. Nos recuerda que la oración sincera abre las ventanas del cielo y que la fidelidad en tiempos de oscuridad prepara el corazón para recibir luz. Y nos llama a imitar a Daniel, vivir en santidad en medio de un mundo corrupto, mantenernos firmes cuando todo alrededor nos presiona, y clamar con humildad para que Dios revele su voluntad. Así como Daniel se arrodilló en Babilonia, así debemos arrodillarnos nosotros hoy, en medio de un mundo que se asemeja cada vez más a aquel imperio idólatra. Porque lo que está por revelarse en esta profecía no es un simple dato histórico, es la confirmación de que el reino de Dios avanza, y que quienes permanecen fieles en oración y obediencia serán contados entre los que participan de ese reino eterno. Bloque 3. Las 70 semanas en claro. El reloj divino del fin. Cuando Gabriel se presentó ante Daniel, no vino con palabras vagas ni con metáforas nebulosas que dejaran todo en la ambigüedad. Vino con precisión matemática, con un mensaje que se traduce en números y plazos definidos, como si el cielo mismo levantara un reloj y lo pusiera frente a los ojos de un hombre. Ese reloj es la profecía de las 70 semanas, registrada en Daniel 9:24-27, uno de los pasajes más enigmáticos y, al mismo tiempo, más poderosos de toda la Escritura. Porque lo que se revela allí no es solo la historia de Israel, sino el destino del mundo entero, desde el surgimiento del Mesías hasta la caída de los imperios y la instauración del reino final. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Con esta frase comienza el ángel, y ya desde el inicio entendemos que se trata de un plazo decretado desde arriba. No es una especulación humana, no es un cálculo de astrólogos, ni una interpretación de sabios terrenales. Son semanas determinadas por Dios, marcadas en su calendario eterno. Semanas que no se refieren a simples días, sino a periodos proféticos que abarcan siglos. La tradición más extendida y consistente entiende estas semanas como semanas de años, es decir, grupos de 7 años que, sumados, forman un periodo total de 490 años. Así, 70 semanas equivalen a 490 años proféticos, un ciclo completo, un plazo que Dios asignó para el cumplimiento de su plan redentor en relación con su pueblo y con la historia humana. Pero lo impresionante no es solo la cifra, sino los objetivos que acompañan a ese plazo.
Gabriel menciona 6 propósitos que deben cumplirse dentro de esas 70 semanas. Terminar con la transgresión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia eterna, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. En esas 6 frases se condensa todo el plan de salvación. Terminar la transgresión significa poner un límite al pecado humano, cortar la cadena interminable de rebelión que comenzó en Edén. Poner fin al pecado indica que el dominio del mal no será eterno, que hay un punto en el que la iniquidad será juzgada y destruida. Expiar la iniquidad nos recuerda la obra sacrificial del Mesías, quien pagaría el precio de la culpa de todos. Traer justicia eterna señala la instauración de un nuevo orden, un reino en el que no habrá corrupción ni violencia. Sellar la visión y la profecía implica que lo revelado por los profetas alcanzará su cumplimiento, que las promesas no quedarán flotando en el aire. Y ungir al Santo de los Santos apunta tanto al Mesías mismo como a la santificación del santuario celestial, donde Cristo ejerce como sumo sacerdote. En otras palabras, las 70 semanas son el esqueleto sobre el cual se construye toda la historia de la redención. Gabriel no se detiene ahí. Divide esas 70 semanas en 3 segmentos: 7 semanas, 62 semanas y una semana final. Las primeras 7 semanas, 49 años, marcan el periodo de la restauración de Jerusalén tras el decreto persa. Las siguientes 62 semanas, 434 años, se extienden hasta la llegada del Mesías príncipe. Y la última semana, 7 años, concentra los eventos decisivos: la confirmación del pacto, la muerte del Mesías, la cesación de los sacrificios y la abominación desoladora. Es un mapa temporal que abarca desde el decreto de reconstrucción hasta la consumación del juicio. Todo está estructurado con precisión, como si Dios quisiera que su pueblo no caminara a ciegas, sino con un calendario en la mano. Aquí surge algo estremecedor. Cuando sumamos las 7 semanas y las 62 semanas, tenemos 69 semanas, es decir, 483 años. Y esos 483 años llevan directamente hasta el tiempo del Mesías. El ángel anunció que después de esas semanas, el Mesías será cortado, mas no por sí mismo. Esta es una de las profecías más claras de la muerte de Cristo en todo el Antiguo Testamento. El reloj divino apuntaba con precisión al sacrificio en la cruz. Lo que a los ojos humanos parecía una tragedia, era en realidad el cumplimiento de un plan anunciado siglos antes. Nada de lo que ocurrió en el Gólgota fue casualidad. Cada martillazo en los clavos, cada gota de sangre derramada, cada palabra pronunciada desde la cruz, todo estaba inscrito en este calendario profético. Pero no podemos olvidar que esta última semana, la número 70, es también la más debatida. Algunos la entienden como cumplida en el ministerio y muerte de Cristo, con la confirmación del pacto en la primera mitad de la semana y la extensión del Evangelio a los gentiles en la segunda. Otros, en cambio, ven un gran paréntesis entre la semana 69 y la 70, proyectando esta última hacia el futuro, como un periodo de tribulación donde se manifestará la abominación desoladora y el surgimiento de un poder anticrístico. Más adelante veremos con detalle estas interpretaciones, pero por ahora basta con entender que el reloj de Dios no es una curiosidad matemática, sino un plan vivo que se extiende desde los días de Daniel hasta el tiempo del fin. Imagina nuevamente a Daniel escuchando estas palabras. Para él, un hombre que solo pedía el regreso de su pueblo a Jerusalén, escuchar que su oración estaba conectada con el surgimiento del Mesías y con el fin del pecado debió haber sido abrumador. Lo que comenzó como una súplica por la restauración de un templo destruido, terminó siendo la revelación de la restauración del universo entero. El ángel le mostró que la historia no estaba girando en círculos, sino que avanzaba hacia un clímax definido, que el dolor del exilio no era el capítulo final, sino una parte de un relato mayor cuyo desenlace sería glorioso. Y ese desenlace no se limita al tiempo de Cristo en la cruz.
Las 70 semanas nos conectan con la justicia eterna que aún está por establecerse plenamente, porque si bien en la cruz se selló la victoria sobre el pecado, todavía aguardamos la consumación del reino, ese momento en que la piedra cortada sin mano destruirá todos los reinos humanos y se levantará un monte eterno. El reloj de las semanas sigue marcando, recordándonos que la historia no se queda en la sangre derramada, sino que culmina en el reino inconmovible. Este bloque, entonces, nos coloca frente a un hecho ineludible. La historia tiene un calendario divino, y ese calendario no se puede detener. Los reinos pueden intentar prolongar su existencia, los hombres pueden levantar nuevas torres y sistemas, pero el tiempo determinado sigue corriendo hacia su fin, y cuando llegue el último segundo de ese reloj, la decisión más importante no será si entendimos todas las cronologías, sino si pertenecemos al reino eterno o seguimos confiando en los imperios de barro que caerán. Bloque 4. ¿Desde qué decreto contamos? El misterio de los comienzos. El reloj profético de las 70 semanas no se activa en un vacío, no comienza en un momento arbitrario escogido por la mente humana. El ángel Gabriel fue claro al decir que el conteo empezaba desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Y aquí nos enfrentamos a una de las cuestiones más debatidas de toda la exégesis bíblica. ¿Qué decreto es ese? ¿En qué momento de la historia se pronunció esa palabra que hizo girar el reloj eterno de Dios? Esta pregunta ha generado debates durante siglos, porque de la elección del punto de partida depende el desenlace de todo el cálculo. Y sin embargo, más allá de la aparente confusión, lo que descubrimos es que todos los caminos, de una manera u otra, convergen en la figura central del plan, el Mesías príncipe. Las Escrituras registran varios decretos relacionados con Jerusalén y su reconstrucción. El primero proviene de Ciro, rey de Persia, quien en el año 538 a.C. permitió a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo. Esdras 1. Fue un decreto poderoso, anunciado incluso proféticamente por Isaías mucho antes de que Ciro naciera, y muchos ven en este acto el inicio del cumplimiento. Sin embargo, algunos señalan que el decreto de Ciro estaba más enfocado en el templo que en la ciudad. Y Gabriel fue específico. La orden debía ser para restaurar y edificar Jerusalén. Luego encontramos decretos de Darío y de Artajerjes en distintos momentos. El decreto de Darío, 520 a.C., reafirmó el mandato de reconstruir el templo, pero no hizo mención explícita a la restauración de la ciudad. En cambio, los decretos de Artajerjes, uno en el año 457 a.C., Esdras 7, y otro en el 445-444 a.C., Nehemías 2, ampliaron significativamente la concesión. En el de Esdras, se otorga autoridad para establecer leyes y organización en Jerusalén, y en el de Nehemías se da permiso directo para reconstruir los muros y restaurar la ciudad. Para muchos intérpretes, especialmente en la tradición historicista, el decreto clave es el de 457 a.C., porque combina elementos legales, religiosos y cívicos, dando inicio a una verdadera restauración. Para otros, particularmente en la escuela futurista, el decreto más decisivo es el de 445-444 a.C., por la conexión directa con la reconstrucción física de los muros bajo Nehemías. Sea cual sea el decreto escogido, lo fascinante es ver cómo, al sumar los 483 años de las 69 semanas, llegamos al tiempo del Mesías. Desde 457 a.C., el conteo nos lleva al año 27 d.C., fecha en la que Jesús inicia su ministerio público tras ser bautizado en el Jordán. Desde 445-444 a.C., con un cómputo de años proféticos de 360 días, el resultado se ajusta al año 32-33 d.C., cuando Jesús entra triunfante en Jerusalén y poco después es crucificado. En ambos caminos, el reloj apunta al mismo centro, la manifestación del Mesías y su sacrificio en la cruz. Esto no es casualidad, es la firma de Dios en la historia, mostrando que, aunque los hombres discutan fechas y cronologías, el plan divino se cumple con exactitud milimétrica.
Imagina cómo este cálculo resuena en nosotros hoy. Daniel, siglos antes, recibe un número, un plazo, un decreto. Los judíos de su tiempo, muchos de ellos, no comprendieron del todo la magnitud del anuncio. Pero nosotros, al mirar atrás, podemos ver con claridad cómo se cumplieron los tiempos. El Mesías apareció en el momento exacto, cuando las semanas alcanzaron su plenitud. Y esto nos recuerda una verdad inmutable. Dios nunca llega tarde, su reloj no se atrasa ni se adelanta. Todo ocurre en el segundo exacto que Él determinó desde la eternidad. El debate entre los diferentes decretos también nos enseña otra lección espiritual. A veces los hombres se obsesionan con los detalles técnicos. Discuten si fue Ciro, Darío o Artajerjes, si el año fue 457 o 444, si los cálculos deben hacerse con años solares o proféticos. Pero al final, lo que importa no es tanto el punto de partida, sino el punto de llegada. Y el punto de llegada siempre es Cristo. La profecía de las 70 semanas no fue dada para crear disputas interminables, sino para señalar al Mesías y a su obra redentora. El centro del reloj no son los imperios humanos, no son los reyes persas ni los gobernadores judíos. Es el Cordero que sería inmolado para expiar la iniquidad y traer justicia eterna. Aún así, es legítimo reconocer la riqueza de las diferentes interpretaciones. La visión historicista, al tomar 457 a.C., nos muestra un panorama de continuidad, donde la semana 70 se cumple en la muerte de Cristo y en la apertura del Evangelio a los gentiles. La visión futurista, al tomar 445-444 a.C., abre un paréntesis, proyectando la última semana hacia el futuro y vinculándola con la tribulación y la manifestación del Anticristo. La visión preterista, por su parte, suele identificar el cumplimiento en los eventos del siglo I, incluyendo la destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C. Cada una de estas perspectivas ha influido en la forma en que millones de creyentes entienden el fin de los tiempos. Y aunque difieran en los detalles, todas coinciden en lo esencial. El Mesías apareció en el tiempo señalado, y su obra cambió para siempre el destino de la humanidad. Detrás de estas cronologías, late un mensaje profundo. La historia no es un caos, no es una sucesión de casualidades. Los decretos de los reyes persas, aparentemente simples documentos políticos, fueron en realidad instrumentos de un plan divino. Ciro creyó que estaba liberando a un pueblo para mostrar su magnanimidad. Darío pensó que estaba reafirmando un edicto por conveniencia administrativa. Artajerjes imaginó que estaba complaciendo a un copero leal o a un sacerdote necesitado de recursos. Ninguno de ellos sospechaba que estaba cumpliendo una parte del plan eterno de Dios, marcando con tinta humana las páginas de un calendario divino. Y eso nos enseña que incluso las decisiones de los poderosos están sujetas a la voluntad del Altísimo. Cuando miramos nuestro presente, a menudo sentimos que vivimos bajo decretos humanos que parecen controlar nuestro destino. Leyes injustas, decisiones políticas, sistemas corruptos. Pero la profecía de Daniel nos recuerda que, por encima de todos los decretos humanos, existe un decreto celestial que determina los tiempos y las estaciones. Y ese decreto es inquebrantable. Así, este bloque nos deja con una certeza. El reloj profético comenzó a correr en el momento exacto que Dios determinó, y sus manecillas avanzaron inexorablemente hasta señalar la venida del Mesías. Hoy, esas mismas manecillas siguen marcando, acercándonos al clímax final, cuando el reino eterno sea establecido. Los decretos de Ciro, Darío y Artajerjes fueron apenas el inicio. El verdadero decreto fue pronunciado desde el trono celestial. 70 semanas están determinadas, y nada puede cambiar ese plan. Bloque 5. El Mesías será cortado. La profecía del sacrificio. Entre las palabras de Gabriel a Daniel hay una frase que resuena como un trueno en medio de un cielo en calma, una frase breve pero cargada de un peso eterno. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí.
Daniel 9:26. Ninguna otra declaración del Antiguo Testamento describe con tanta claridad lo que sucedería siglos después en una colina fuera de Jerusalén. Ningún otro pasaje señala con tanta precisión que el Mesías prometido no vendría para ser coronado en gloria humana, sino para ser cortado, apartado, arrancado de entre los vivos. Esta expresión, será cortado, no es un detalle menor. Es la clave que conecta la cronología profética con la obra redentora, el centro del reloj divino que marca el sacrificio del Cordero. Imagina el impacto de estas palabras en Daniel. Él esperaba noticias de restauración, quizá la promesa de que su pueblo sería exaltado, que Jerusalén resplandecería otra vez como en los días de gloria de Salomón. Pero en cambio, escucha que el ungido de Dios, aquel por quien todas las naciones serían bendecidas, sería cortado, despojado de la vida. Lo que para Daniel debió sonar desconcertante, para nosotros hoy es una confirmación extraordinaria. Siglos antes de que Jesús naciera en Belén, el cielo ya había anunciado su muerte sacrificial. No sería una tragedia imprevista, no sería un fracaso político, sería el cumplimiento exacto del plan divino trazado desde la eternidad. La expresión «será cortado» nos remite al lenguaje de los sacrificios en el Antiguo Testamento. El animal era cortado, separado de la vida, derramaba su sangre en expiación de los pecados del pueblo. De la misma manera, el Mesías sería cortado como cordero inocente, cargando sobre sí la culpa de toda la humanidad. Y Gabriel añade, mas no por sí, es decir, no por causa propia, no por un error cometido, no por pecado alguno en él. Sería cortado por nosotros, en lugar nuestro, para llevar el castigo que nos correspondía. Isaías lo había anticipado en su cántico del siervo sufriente. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías 53:8. Ahora Gabriel confirma lo mismo a Daniel. El Mesías será arrancado, pero su muerte no será en vano, será el eje del plan redentor. Siglos más tarde, cuando Jesús fue arrestado en Getsemaní, juzgado injustamente por el Sanedrín, condenado por Pilato y finalmente clavado en la cruz, las palabras de Daniel 9 resonaron con exactitud. El reloj profético había marcado el momento, y el Hijo de Dios fue cortado en el tiempo señalado. Cada latigazo, cada espina, cada clavo, fue la verificación de que lo que Gabriel dijo se estaba cumpliendo al pie de la letra, y en esa aparente derrota se encontraba la victoria más grande, la expiación de la iniquidad, el fin del poder del pecado, la apertura de un camino de justicia eterna. Pero Gabriel no se detuvo solo en anunciar la muerte del Mesías. También advirtió que después de ese acto redentor, la ciudad y el santuario serían destruidos por el pueblo de un príncipe que había de venir. Y en efecto, en el año 70 a.C., el ejército romano bajo Tito arrasó Jerusalén, derribó el templo hasta no dejar piedra sobre piedra y dispersó a los judíos por el mundo. El sacrificio del Mesías y la destrucción del templo se entrelazan en la profecía como dos caras de una misma moneda. El fin del antiguo sistema de sacrificios y el inicio de un nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo. Lo que era símbolo en el templo terrenal se cumplió en la cruz del Gólgota. Ya no había necesidad de corderos que murieran diariamente, porque el verdadero cordero había sido inmolado de una vez para siempre. Aquí comprendemos que la frase, el Mesías será cortado, no es solo un dato histórico, es el corazón del Evangelio en clave profética. Nos recuerda que la salvación no depende de la fuerza de los imperios, ni de la grandeza de los hombres, sino del sacrificio del Hijo de Dios. Nos recuerda que, mientras el mundo admiraba el esplendor de Roma y se inclinaba ante sus ejércitos invencibles, el cielo señalaba un madero ensangrentado fuera de las murallas de Jerusalén como el verdadero centro de la historia. Nos recuerda que la muerte del Mesías no fue un accidente, sino la culminación de un calendario divino, trazado desde Daniel hasta la cruz. Y este mensaje tiene un eco poderoso en nuestro tiempo. Hoy,
Muchos esperan un Mesías que resuelva problemas políticos, que restaure naciones, que derrote enemigos humanos. Pero la profecía nos confronta con la verdad. El verdadero Mesías vino a ser cortado, a cargar con nuestro pecado, a morir para darnos vida eterna. Esa es la victoria que ningún imperio puede arrebatar, la obra que ningún ejército puede destruir. El reino eterno no se establece con espadas ni con leyes humanas, sino con sangre derramada y con la resurrección del Cordero. Cuando Gabriel le dijo a Daniel que el Mesías sería cortado, estaba revelando que la gloria vendría a través del sufrimiento, que la victoria nacería de la aparente derrota, que el reino eterno sería inaugurado no en un trono de oro, sino en una cruz de madera. Y ese sigue siendo el mensaje para nosotros hoy. No pongamos nuestra esperanza en los sistemas humanos, pongámosla en el Cristo que fue cortado por nosotros, pero que resucitó y vive para siempre. Este bloque nos deja ante una decisión solemne. Si el Mesías ya fue cortado en nuestro lugar, ¿cómo responderemos? ¿Viviremos indiferentes, como si su sacrificio fuera solo un dato más en la historia? ¿O nos rendiremos ante Él como Rey y Salvador? El reloj profético marcó el tiempo de su muerte, y pronto marcará también el tiempo de su regreso. No se trata solo de conocer fechas y cálculos, se trata de estar preparados para el día en que el Hijo del Hombre venga con poder y gloria. Bloque 6. La última semana. 3 escuelas, un mismo desenlace. Llegamos al punto más controvertido, al terreno donde la profecía de Daniel se convierte en un campo de batalla interpretativo. Porque si hasta aquí las 69 semanas nos conducen con claridad hacia la aparición del Mesías y su sacrificio, lo que sucede con la semana número 70 ha dividido a generaciones de intérpretes, escuelas teológicas y tradiciones religiosas. Y sin embargo, lo que parece una maraña de discusiones encierra una verdad central que ninguna de las corrientes puede negar. El desenlace de la historia no pertenece a los hombres, sino a Dios, y el reino eterno será establecido por su mano. La profecía dice que en esa última semana el pacto será confirmado, que en la mitad de la semana cesará el sacrificio y la ofrenda, y que sobre la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que la consumación decretada sea derramada sobre el desolador. Palabras densas, cargadas de simbolismo, que abren la puerta a distintas interpretaciones. A lo largo de los siglos han surgido 3 escuelas principales: la historicista, la futurista y la preterista. Cada una, con matices, busca dar sentido a este tramo final del reloj profético. La escuela historicista, abrazada por muchas comunidades que leen la Biblia como un relato continuo de la historia, sostiene que no existe un paréntesis entre la semana 69 y la 70. Para ellos, la última semana se cumplió inmediatamente después de la muerte de Cristo. La primera mitad de esa semana, dicen, corresponde al ministerio terrenal de Jesús, quien confirmó el pacto con muchos durante 3 años y medio. En la mitad de la semana, en el año 31 de Cristo, fue crucificado, poniendo fin al sistema de sacrificios al ofrecerse a sí mismo como el Cordero perfecto. La segunda mitad de la semana, los otros 3 años y medio, habría culminado en el año 34 de Cristo, con el apedreamiento de Esteban y la apertura definitiva del Evangelio a los gentiles. Según esta visión, la semana 70 ya está cumplida en su totalidad, y con ella se selló la transición del antiguo pacto al nuevo. El énfasis aquí es que el Mesías cumplió todo en el tiempo exacto, y que el Evangelio, a partir de ese momento, se extendió al mundo entero. La escuela futurista, por otro lado, interpreta que existe un gran paréntesis entre la semana 69 y la 70. Según esta corriente, los 483 años iniciales nos llevan hasta Cristo, pero la semana final no se cumplió en ese momento, sino que quedó suspendida, reservada para el futuro. Es decir, el reloj se detuvo en la muerte del Mesías y volverá a correr en los últimos días, cuando aparezca el Anticristo, quien hará un pacto con muchos por una semana, pero lo romperá a la mitad, instaurando la abominación desoladora
y desatando un periodo de tribulación como nunca antes. Para los futuristas, esta última semana es el corazón de la gran tribulación descrita en el Apocalipsis. Aquí el énfasis está en el futuro. Lo peor aún está por venir, y el pueblo de Dios debe prepararse para enfrentar tiempos de prueba bajo la persecución del poder anticrístico. Finalmente, la escuela preterista sostiene que la semana 70 se cumplió en el pasado, con los eventos que rodearon la destrucción de Jerusalén en el año 70 de Cristo. Para ellos, la confirmación del pacto se relaciona con el ministerio de Cristo y de sus discípulos, y la cesación del sacrificio y la ofrenda se cumplió cuando el templo fue arrasado por los romanos. La abominación desoladora no sería un evento futuro, sino el acto de profanación y destrucción llevado a cabo por los ejércitos paganos. Desde esta perspectiva, la profecía ya está cerrada, y lo que vivimos ahora son las consecuencias de esa consumación histórica. El énfasis aquí es el pasado. El juicio ya cayó sobre Jerusalén como cumplimiento de la palabra, y lo que resta es vivir a la luz de ese hecho. 3 escuelas, 3 perspectivas, 3 formas de mirar la misma semana. Y aunque difieran en detalles, todas coinciden en algo esencial. El Mesías es el centro, y su sacrificio es la clave. Sea que veamos la semana cumplida en el primer siglo, suspendida hacia el futuro, o concluida en el año 34, ninguna interpretación puede escapar a la verdad de que en la mitad de esa semana el sacrificio cesó porque Cristo murió en la cruz. Ninguna puede negar que el reloj profético apunta hacia Él, y que su muerte y resurrección son el eje de la historia. Aquí, más que perdernos en discusiones, lo que debemos comprender es el mensaje espiritual que late bajo las cifras. Dios determinó un tiempo, y ese tiempo se cumplió con exactitud. Los reinos pueden levantarse y caer, los imperios pueden escribir sus decretos, pero la palabra de Dios permanece. El reloj no se detiene por las dudas humanas, ni se acelera por las guerras de los hombres. El reloj sigue marcando, y nos acerca al momento en que el reino eterno será instaurado. Y este es el punto donde debemos detenernos para reflexionar. ¿Qué significa para nosotros vivir en la frontera de esa profecía? Si la semana 70 ya se cumplió, somos herederos de un evangelio confirmado, llamados a proclamarlo hasta el fin. Si la semana 70 está aún por cumplirse, somos vigías que debemos mantenernos despiertos para resistir en tiempos de tribulación. Y si la profecía tuvo su consumación en el pasado, entonces estamos invitados a aprender que Dios cumple su palabra con precisión y que lo hará nuevamente en el fin de los tiempos. En cualquiera de los escenarios, la conclusión es la misma. Los imperios humanos no tienen la última palabra. Roma cayó, Jerusalén fue destruida, Babilonia quedó en ruinas, y lo mismo ocurrirá con los sistemas de este mundo. El único reino que permanece es el de Cristo, inaugurado en la cruz y consumado en su regreso. Ese es el mensaje que debe grabarse en nuestra alma. El reloj de Dios no se equivoca, y la cuenta regresiva hacia el reino eterno sigue avanzando. Bloque 7. Daniel 2. La estatua y la piedra no cortada con mano. Si en el capítulo 9 de Daniel el cielo nos entrega un reloj profético que marca con exactitud la venida y el sacrificio del Mesías, en el capítulo 2 se nos ofrece una visión cósmica que expone la fragilidad de todos los imperios humanos y la certeza de un reino eterno. Allí, en los días de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el Altísimo decidió revelar un sueño que ningún sabio ni adivino pudo interpretar. Un sueño que mostraba el curso de la historia desde los días de Daniel hasta el fin de los tiempos. Ese sueño es la célebre visión de la estatua compuesta de distintos metales, que termina siendo destruida por una piedra misteriosa, una piedra que no fue cortada con mano humana, y que se convierte en un monte que llena toda la tierra. Esta imagen es tan poderosa, tan gráfica, que incluso quienes nunca han leído la Biblia reconocen algo de su fuerza simbólica. Y hoy nosotros nos sumergimos en su significado para comprender cómo se conecta con la profecía de las 70 semanas y con el reino final que hemos venido anunciando.
El relato comienza con la inquietud de Nabucodonosor. Una noche, su espíritu se turbó con un sueño del cual no podía recordar los detalles, pero cuyo impacto lo dejó sin paz. Mandó llamar a magos, astrólogos y adivinos, exigiendo no solo la interpretación, sino que le dijeran el sueño mismo, como prueba de que sus palabras eran verdaderas. Ninguno pudo hacerlo. Entonces el decreto del rey fue tajante. Todos los sabios de Babilonia serían ejecutados. Fue en ese momento crítico cuando Daniel, joven hebreo, pidió tiempo para orar al Dios del cielo, y en respuesta recibió la revelación del misterio. Aquella misma noche, en visión, se le mostró el sueño y su interpretación. Y Daniel, reconociendo que la sabiduría no venía de él, sino de Dios, se presentó ante el rey para exponer la profecía que se desplegaría a lo largo de los siglos. La estatua que Nabucodonosor había visto tenía una cabeza de oro brillante, un pecho y brazos de plata, un vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Mientras el rey contemplaba, una piedra se desprendió, no por mano de hombre, y golpeó la estatua en sus pies, destrozando toda la figura. Los metales se pulverizaron y fueron llevados por el viento como paja de verano, sin dejar rastro. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un monte grande que llenó toda la tierra. La interpretación dada por Daniel fue clara. La cabeza de oro representaba a Babilonia, el imperio en cuyo trono se sentaba Nabucodonosor. Pero tras Babilonia vendría otro reino, inferior, simbolizado por la plata, el imperio medo-persa. Después, un tercer reino, representado por el bronce, que dominaría sobre toda la tierra, Grecia. Luego, un cuarto reino, fuerte como el hierro, que todo lo quebranta, Roma. Y finalmente, los pies de hierro mezclado con barro representan un reino dividido, frágil, donde la fuerza del hierro y la debilidad del barro no se unirán jamás. Y es precisamente en los días de esos reinos fragmentados cuando el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, que no será entregado a otro pueblo, sino que consumirá y pondrá fin a todos estos reinos y permanecerá para siempre. Ese reino está simbolizado por la piedra que golpea la estatua y se convierte en monte. Esta visión no es un simple repaso de imperios antiguos, es un diagnóstico divino de la historia. Muestra que el poder humano, por más glorioso que parezca, es efímero. Babilonia cayó, Persia se desmoronó, Grecia se fragmentó, Roma se desintegró, y los reinos posteriores han sido una mezcla frágil, incapaz de unirse en una sola fuerza duradera. Los pies de hierro y barro representan el tiempo en el que aún vivimos, un mundo dividido, plagado de alianzas inestables, unificado solo en apariencia, pero profundamente quebradizo. Los hombres han intentado, una y otra vez, recomponer la estatua, fusionar hierro con barro, unificar lo que no puede ser unificado. Imperios modernos, tratados internacionales, uniones económicas, bloques militares, todos pretenden construir un orden global sólido, pero la profecía es clara, no se unirán. El hierro y el barro no se mezclan. Y en ese escenario aparece la piedra. Una piedra que no fue cortada con mano humana, porque no proviene de los esfuerzos ni de las obras de los hombres. No es el fruto de una revolución política, no es el resultado de un sistema ideológico, no es el surgimiento de una potencia militar, es obra directa de Dios. Esa piedra desciende con fuerza, golpea los pies de la estatua el punto más frágil, y al hacerlo, derrumba toda la estructura. Y aquí radica la grandeza de esta visión. La estatua no cae parcialmente, no queda en pie su cabeza, ni su torso, ni sus piernas. Todo se desmorona al mismo tiempo, todo se convierte en polvo, porque cuando el reino de Dios irrumpe en la historia, ningún imperio humano puede resistir. El oro, la plata, el bronce, el hierro, todo se pulveriza, porque ante la eternidad de lo divino, lo humano se desvanece como humo. Esa piedra, convertida en monte que llena toda la tierra, es el reino eterno de Dios.
Y aquí vemos la conexión profunda con las 70 semanas. Mientras Daniel 9 nos muestra el reloj que marca la venida y el sacrificio del Mesías, Daniel 2 nos muestra el impacto final de su reino en la historia humana. Uno nos da la cronología, el otro nos da la imagen. Ambos, juntos, nos revelan que la historia no es un caos, sino un camino que conduce al establecimiento de un reino inconmovible. El mensaje para nosotros hoy es claro y contundente. Vivimos en el tiempo de los pies de hierro y barro, en la época de un mundo dividido, frágil, incapaz de sostenerse. Los imperios modernos, con toda su tecnología y poder, no son más sólidos que Babilonia, Persia, Grecia o Roma. Su gloria será barrida, su poder se desmoronará, sus ejércitos caerán, porque la piedra ya está en camino. Esa piedra es Cristo, el Mesías cortado que resucitó, y que regresará para instaurar el reino final. Y cuando eso ocurra, no habrá lugar para los orgullosos, no habrá refugio para los arrogantes, no quedará en pie ningún sistema humano. Solo permanecerá el monte eterno, el reino que llena la tierra, el reino de justicia, paz y gloria eterna. Bloque 8. Daniel 7. Las bestias, el tribunal y el Hijo del Hombre. Si la visión de la estatua en Daniel 2 nos mostró la fragilidad de los imperios con la fuerza de símbolos metálicos que se derrumban ante una piedra, el capítulo 7 nos conduce a un escenario todavía más inquietante y cargado de dramatismo. Aquí, los reinos del mundo no son representados como metales preciosos que brillan, sino como bestias monstruosas que emergen del mar embravecido. El oro, la plata, el bronce y el hierro dejan paso a imágenes feroces, animales deformes que revelan la verdadera naturaleza de los imperios humanos: violencia, ambición, corrupción, hambre de poder. Es como si Dios quisiera mostrar a Daniel y a nosotros que detrás de la aparente gloria de las civilizaciones se esconden rostros monstruosos, espíritus de bestia que devoran y oprimen sin piedad. El relato comienza con Daniel teniendo un sueño en la noche. Vientos agitados soplan sobre el gran mar, y de las aguas turbulentas emergen 4 bestias diferentes, cada una con su aspecto particular. La primera parece un león, pero con alas de águila. La segunda es semejante a un oso, levantado de un costado, con 3 costillas en su boca. La tercera es como un leopardo, con 4 alas y 4 cabezas. Y la cuarta es indescriptible, terrible, espantosa y en gran manera fuerte, con grandes dientes de hierro y 10 cuernos. Este último monstruo no se parece a nada conocido. Es la encarnación del terror, la suma de toda la brutalidad y violencia de los reinos humanos. Cada una de estas bestias representa un imperio. El león alado es Babilonia, símbolo de majestad y poder, que sin embargo es humanizado cuando se le arrancan las alas y se le da corazón de hombre. El oso inclinado representa a los medos y persas, que devoraban territorios como una bestia hambrienta. El leopardo alado con múltiples cabezas encarna a Grecia, veloz y expansiva bajo Alejandro Magno y sus sucesores. Y la cuarta bestia, indescriptible, es Roma, un imperio que no se contentó con dominar, sino que trituró y desmenuzó todo a su paso. Los 10 cuernos simbolizan divisiones posteriores, y de entre ellos surge un cuerno pequeño, arrogante, que habla grandes cosas contra el Altísimo, que persigue a los santos y que pretende cambiar los tiempos y la ley. Aquí la profecía se adentra en la naturaleza del poder anticrístico, un poder que no solo oprime desde fuera, sino que blasfema contra Dios y usurpa su autoridad. Pero lo más impactante no es solo la descripción de las bestias, sino lo que ocurre después. La escena cambia bruscamente. De las aguas turbulentas pasamos a una sala de tribunal celestial. Daniel contempla tronos que son colocados, y un anciano de día se sienta. Su vestidura es blanca como la nieve, su cabello como lana pura, su trono llama de fuego, y un río de fuego sale de delante de él. Millones le sirven, incontables le asisten, y los libros son abiertos. Es un juicio solemne,
un tribunal universal donde se decide el destino de los imperios. La cuarta bestia, con su arrogancia y su violencia, es destruida y entregada a las llamas. Y en ese contexto glorioso, aparece la figura más extraordinaria de toda la visión, el Hijo del Hombre. Daniel ve que alguien semejante a un hijo de hombre viene con las nubes del cielo y es presentado ante el anciano de días. Y a él le es dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que jamás será destruido. Aquí está el clímax. Después de la violencia de las bestias, después de la arrogancia de los cuernos, después del rugido de los imperios, aparece el verdadero rey, no como una bestia, no como un monstruo devorador, sino como un hijo de hombre. La humanidad restaurada, perfecta, revestida de autoridad divina, recibe el dominio que nunca se perderá. Este contraste es devastador en su belleza. Los reinos humanos son bestias. El reino de Dios es humano en el sentido más pleno, encarnado en el Hijo del Hombre, Cristo mismo. Las bestias destruyen, el Hijo del Hombre restaura. Las bestias gobiernan con violencia, Él reina con justicia y paz. Las bestias tienen un tiempo limitado, su dominio es eterno. Aquí la profecía nos muestra que la historia no termina en caos, sino en orden, que la oscuridad de los imperios dará paso a la luz de un reino incorruptible, y este mensaje atraviesa los siglos hasta nosotros, porque seguimos viviendo en tiempos de bestias. El mundo actual sigue regido por sistemas que devoran, por poderes que persiguen, por estructuras que blasfeman contra Dios y buscan reemplazarlo. La violencia, la corrupción, la arrogancia de los poderosos son ecos de esas bestias antiguas. Pero la visión nos asegura que llegará el día del juicio, que los libros serán abiertos, que las bestias caerán y que el Hijo del Hombre será entronizado como Rey de Reyes. Este bloque nos invita a decidir de qué lado estamos. ¿Seguiremos confiando en los imperios de bestias, con sus promesas huecas y su poder pasajero? ¿O nos rendiremos al Hijo del Hombre, cuyo dominio es eterno? La profecía no nos fue dada para satisfacer curiosidad, sino para despertar fidelidad. Porque cuando las bestias caigan y el tribunal se siente, solo habrá dos destinos: estar del lado de los que sirven al reino eterno, o ser consumidos junto con los reinos que desafían al Altísimo. El capítulo 7 de Daniel, entonces, no es solo un espejo del pasado, sino un anticipo del fin. Nos revela que la historia es una lucha entre poderes bestiales y la justicia divina, y que el desenlace está asegurado. El Hijo del Hombre reinará, y su reino no tendrá fin. Esa es la esperanza que debe sostenernos en medio de las turbulencias de nuestro tiempo. Esa es la fe que nos impulsa a mantenernos firmes cuando las bestias rugen y parecen invencibles, porque sabemos que ya tienen fecha de juicio y que pronto serán entregadas al fuego eterno. Bloque 9. Costura profética. Del reloj del Mesías al reino eterno. Hasta aquí hemos caminado por tres visiones que parecen diferentes en la superficie, pero que en realidad son piezas de un mismo mosaico profético. En Daniel 9, vimos el reloj de las 70 semanas, un cronómetro celestial que marcó con exactitud la llegada y el sacrificio del Mesías. En Daniel 2 contemplamos la gran estatua de metales, símbolo de los imperios humanos que se derrumban cuando la piedra no cortada con mano desciende del cielo. En Daniel 7 nos adentramos en el mar turbulento de la historia, de donde emergen bestias monstruosas que devoran y blasfeman, hasta que el tribunal se sienta y el Hijo del Hombre recibe el dominio eterno. 3 escenas, 3 imágenes, 3 revelaciones, pero todas conducen a una misma conclusión. La historia de los hombres no avanza al azar, está dirigida por la mano del Dios Altísimo, y su desenlace es inevitable: el establecimiento del reino eterno que jamás será destruido. La profecía de las 70 semanas nos mostró el calendario del sacrificio. Allí descubrimos que el Mesías no vino fuera de tiempo, sino en el momento exacto, cuando el reloj profético llegó a su plenitud.
La cruz no fue un accidente, fue el cumplimiento de un plan anunciado siglos antes. Pero esa misma profecía también nos habló de una consumación, de un fin decretado, de una abominación desoladora que marcaría la caída de Jerusalén y que nos proyecta hacia el clímax de la historia. Es como si Gabriel le hubiera dicho a Daniel: el Mesías vendrá y será cortado, pero eso no es el final, porque el juicio vendrá, y con él, la instauración de un reino eterno. La visión de la estatua nos enseñó que todos los imperios, desde Babilonia hasta Roma y más allá, son apenas etapas pasajeras en el calendario de Dios. Cada metal representa un reino brillante por un tiempo, pero destinado a caer. Y al final, cuando los pies de hierro y barro muestran la fragilidad de un mundo dividido, la piedra irrumpe desde el cielo. Esa piedra es el mismo Mesías que fue cortado, pero que resucitó y que regresará como Rey de Reyes para destruir los sistemas humanos y levantar un reino inconmovible. Lo que comenzó en la cruz, con la derrota del pecado, culminará con la victoria final sobre los imperios de este mundo. La visión de las bestias añadió un matiz más sombrío. Detrás de la apariencia de grandeza de los reinos, se esconden fuerzas bestiales, demoníacas, poderes que devoran y persiguen. Pero allí también se nos mostró el tribunal celestial, el anciano de días, sentado en su trono de fuego, los libros abiertos y el Hijo del Hombre recibiendo dominio eterno. Esta es la confirmación de que el reino final no será un simple reemplazo político, sino un acto de juicio cósmico, un desenlace en el que el mal será destruido y el Mesías será exaltado sobre todas las naciones. Al unir estas tres visiones vemos un hilo perfecto. El reloj de Daniel 9 nos marca la obra del Mesías en su primera venida, cuando fue cortado en nuestro lugar. La estatua de Daniel 2 nos muestra que todos los reinos caen, que ninguno puede resistir al impacto de la piedra. Las bestias de Daniel 7 nos revelan que el poder humano es en realidad bestial y corrupto, pero que el tribunal celestial ya tiene fecha para destruirlo y entregar el dominio al Hijo del Hombre. Es como si Dios hubiera tejido un tapiz profético en el que cada hilo revela un aspecto del plan, y solo al mirarlos juntos comprendemos la imagen completa. La historia avanza hacia el reino eterno. Y este mensaje tiene implicaciones directas para nosotros. No estamos viviendo en un mundo sin rumbo. No somos piezas sueltas en un juego de azar. Estamos en medio de un plan que avanza con exactitud. La aparente fuerza de los imperios modernos, las alianzas políticas, los tratados económicos, los sistemas tecnológicos que parecen invencibles, todo eso es apenas barro mezclado con hierro, un material frágil que se desmoronará al primer golpe de la piedra. Los poderes que hoy parecen indestructibles, que dictan las reglas del comercio, de la cultura, de la política mundial, pronto caerán como lo hicieron Babilonia, Persia, Grecia y Roma. La profecía nos asegura que nada de lo humano sobrevivirá al impacto del reino eterno. Esto debe sacudir nuestra confianza. ¿Dónde hemos puesto nuestra seguridad? ¿En los sistemas financieros? ¿En los gobiernos de turno? ¿En la ciencia o la tecnología? Todo eso es estatua, todo eso es bestia, todo eso es barro y hierro. Lo único inconmovible es la piedra, lo único eterno es el reino del Hijo del Hombre. Por eso, esta costura profética no es un ejercicio académico, es un llamado urgente a cambiar nuestra lealtad. No podemos seguir confiando en lo que sabemos que caerá. Debemos decidir pertenecer al reino que jamás será destruido. Daniel, al recibir estas visiones, quedó turbado y sin fuerzas. Nosotros, al escucharlas, debemos quedar impactados, pero también fortalecidos, porque lo que aterroriza a los reinos de la tierra es lo que da esperanza al pueblo de Dios, que la historia ya tiene un final escrito, y que ese final es la victoria del reino eterno. Bloque 10. Implicaciones prácticas. Vivir hoy en el reino que no será destruido. Hasta aquí hemos contemplado visiones, números, símbolos y escenas cósmicas. Hemos visto al ángel Gabriel entregar un reloj profético con precisión matemática. Hemos visto la estatua de los imperios derrumbarse bajo el impacto de la piedra eterna. Hemos visto a las bestias surgir del mar
y al tribunal celestial sentarse para entregar el dominio al Hijo del Hombre. Todo esto podría quedarse en el terreno de lo asombroso, en el deleite intelectual de quienes aman las profecías. Pero la palabra de Dios nunca fue dada solo para satisfacer curiosidad, sino para transformar vidas. Si la profecía no impacta nuestra forma de vivir hoy, entonces la hemos reducido a un entretenimiento religioso. Por eso, debemos preguntarnos con honestidad, ¿qué significa para mí, en este tiempo, en medio de este mundo convulso, que el reino eterno de Dios ya ha sido decretado y que pronto será instaurado? La primera implicación es dónde colocamos nuestra lealtad. Los imperios humanos se presentan como invencibles. Los gobiernos exigen devoción. Las ideologías demandan obediencia. Los sistemas económicos absorben nuestra confianza. Pero Daniel nos recuerda que todo eso es estatua con pies de barro, es bestia con fecha de caducidad. Aferrarse a esos reinos es como apoyarse en muros a punto de derrumbarse. La lealtad verdadera solo puede estar en el reino eterno. Vivir bajo esa lealtad significa que nuestras decisiones ya no se guían por la conveniencia política ni por las modas sociales, sino por la obediencia al Rey que viene. La segunda implicación es cómo interpretamos la crisis actual. Cuando el mundo se sacude con guerras, pandemias, colapsos financieros o catástrofes naturales, muchos se llenan de miedo, como si todo estuviera fuera de control. Pero las visiones de Daniel nos aseguran que nada ocurre sin que el Dios del cielo lo permita. Cada caída de un imperio, cada movimiento geopolítico, cada crisis internacional, es parte de la cuenta regresiva hacia el reino final. Eso no elimina el dolor que sentimos, pero nos da una perspectiva distinta. No vivimos en un caos, vivimos en un plan. Y esa certeza debe sostenernos cuando todo alrededor se desmorona. La tercera implicación es cómo enfrentamos la tentación de la complacencia. Nabucodonosor creyó que su Babilonia era eterna. Roma pensó que su poder nunca caería. Hoy las potencias modernas se ilusionan con su dominio global. Y nosotros, muchas veces, caemos en la misma trampa. Pensamos que nuestra seguridad está en un empleo, en una cuenta bancaria, en una ciudadanía, en una red de contactos. Pero Daniel nos confronta. Todo eso caerá. Vivir con esa conciencia nos libra de la idolatría de confiar en lo pasajero y nos impulsa a invertir en lo eterno. No podemos vivir para acumular tesoros en imperios de barro. Debemos vivir para el reino que permanece. La cuarta implicación es la necesidad de una vida vigilante y consagrada. Si el Mesías fue cortado por nosotros, si la piedra ya está en camino, si el tribunal ya se prepara para sentarse, entonces no podemos seguir viviendo como si nada pasara. Esta profecía nos llama a la santidad, nos llama a ser como Daniel, fieles en medio de Babilonia, firmes en oración aunque nos lleve a la fosa de los leones, dispuestos a confesar el nombre de Dios aunque cueste la vida. Ser parte del reino eterno no es una declaración superficial, es una entrega radical. Significa que cuando el mundo entero se incline ante las bestias, nosotros permaneceremos de pie. La quinta implicación es la esperanza en medio de la oscuridad. No podemos negar que vivimos en tiempos difíciles. La corrupción, la injusticia, la violencia parecen gobernar. Pero la visión de Daniel nos asegura que este no es el final. El tribunal celestial se sentará, los libros serán abiertos, las bestias serán destruidas y el Hijo del Hombre reinará. Esta esperanza no es evasión, no es una ilusión. Es la certeza de que la última palabra la tiene Dios. Y esa esperanza nos permite seguir adelante, aunque el mundo se hunda en tinieblas. Nos permite levantar la cabeza cuando todos se inclinan en desesperación. Nos permite sonreír en medio de las lágrimas porque sabemos que el reino viene. Por último, la sexta implicación es un llamado a testificar. Daniel no guardó para sí lo que había recibido, lo proclamó al rey, lo registró para las generaciones, lo entregó al pueblo. Nosotros también debemos hacer lo mismo. No podemos quedarnos callados cuando sabemos que la estatua está a punto de caer, que las bestias serán juzgadas
que la piedra ya viene en camino. El mensaje de Daniel debe arder en nuestros labios como una trompeta que advierte al mundo. El tiempo se acaba, el reino viene, el rey está a las puertas. Cada palabra que compartimos, cada vida transformada, cada testimonio dado, es una forma de preparar corazones para el impacto de la piedra eterna. Así, este bloque nos recuerda que la profecía no es solo para entenderla, es para vivirla. Si el reino eterno está por manifestarse, entonces debemos vivir hoy como ciudadanos de ese reino. Eso significa fidelidad en lo pequeño, obediencia en lo oculto, valentía en lo público, esperanza en lo oscuro. Significa vivir como si la piedra ya estuviera golpeando la estatua, como si el tribunal ya estuviera abriendo los libros, como si el Hijo del Hombre ya estuviera descendiendo en las nubes. Porque en realidad, todo eso ya está en camino, más cerca de lo que imaginamos. Bloque 11. Objeciones comunes. Cuando la profecía nos confronta, cada vez que se abre el libro de Daniel y se expone la profecía de las 70 semanas, la estatua de los imperios o la visión de las bestias, surgen preguntas, dudas, objeciones. No es extraño. Estamos ante uno de los pasajes más densos y profundos de toda la Escritura, un terreno donde convergen la historia, la teología y la esperanza escatológica. Y es natural que los hombres, con sus limitaciones, choquen contra los misterios de Dios. Pero lo importante no es huir de esas preguntas, sino afrontarlas a la luz de la palabra, sin miedo, con humildad, entendiendo que la profecía no fue dada para confundirnos, sino para fortalecernos. Una de las objeciones más frecuentes es esta. En mi iglesia me enseñaron otra interpretación de la semana 70. Algunos crecieron en tradiciones que abrazan la visión historicista, otros en contextos futuristas, otros en líneas preteristas. Y muchos se sienten desconcertados al descubrir que existen diferentes maneras de leer el mismo pasaje. Pero aquí es donde debemos recordar algo crucial. La profecía tiene capas, como un diamante que refleja la luz en distintas facetas. No se trata de descartar a unos y exaltar a otros con espíritu de contienda, sino de reconocer que, aunque difieran los cálculos, todos coinciden en un punto central. Cristo es el Mesías prometido, fue cortado en el tiempo señalado, y el reino eterno será instaurado. Si mantenemos el centro en él, no nos perderemos en discusiones secundarias. La unidad no está en tener la misma cronología, sino en adorar al mismo Rey. Otra pregunta común es, ¿la abominación desoladora ya ocurrió o está por ocurrir? Para algunos, la profecía se cumplió en el año 70 de Cristo, cuando los ejércitos romanos profanaron y destruyeron el templo de Jerusalén. Para otros, esa profecía señala hacia un tiempo futuro, cuando un poder anticrístico se levantará para profanar lo santo y desatar la persecución. Y hay quienes sostienen que ambos sentidos son válidos, un cumplimiento parcial en el pasado y una proyección hacia el futuro. ¿Qué debemos pensar? Lo esencial es entender que la abominación no es solo un hecho histórico, sino un patrón. Toda vez que los poderes humanos usurpan el lugar de Dios, toda vez que lo santo es profanado por la arrogancia del hombre, allí se manifiesta la abominación. El mensaje para nosotros no es quedarnos atrapados en la fecha, sino reconocer que vivimos en un mundo donde lo santo sigue siendo profanado y que el desenlace final está por llegar. También se escucha la objeción. ¿Importa realmente la cronología? ¿No deberíamos centrarnos solo en amar a Dios y al prójimo? Y es cierto que la fe no se reduce a cálculos numéricos, que la vida cristiana no es un calendario de fechas. Pero despreciar la profecía es despreciar una parte vital de la revelación. Jesús mismo dijo, el que lee, entienda. La cronología importa porque nos muestra que Dios gobierna el tiempo, que no improvisa, que nada se le escapa de las manos. Las fechas proféticas no son para obsesionarnos, sino para fortalecernos en la certeza de que la historia tiene un final escrito. Amar a Dios y al prójimo no está en contradicción con entender la profecía. Al contrario, la profecía nos motiva a vivir con más amor,
porque sabemos que el tiempo es corto y que pronto el reino será instaurado. Otra duda que inquieta a muchos es, ¿y si me equivoco en la interpretación? ¿Qué pasa si sigo una línea y resulta que era otra? Aquí la respuesta es simple y profunda. Lo que definirá tu destino no es si acertaste en cada detalle de la cronología, sino si entregaste tu vida al Mesías que fue cortado por ti y que reinará eternamente. El Tribunal Celestial no nos pedirá un examen de fechas, nos pedirá fidelidad al Cordero. No se trata de cuán exacto fue tu cálculo, sino de cuán firme fue tu lealtad. Lo que importa es a quién perteneces, no cuántos gráficos supiste elaborar. Finalmente, hay quienes se preguntan, ¿y si todo esto me parece demasiado complejo? ¿Cómo puedo vivirlo sin entender cada detalle? La respuesta está en la vida de Daniel. Él no comprendió todo lo que vio. Muchas veces confesó, «Me turbó mi espíritu, no entendí la visión». Y sin embargo permaneció fiel. Siguió orando. Siguió confiando. Eso es lo que Dios pide de nosotros. No comprenderemos cada cifra, cada símbolo, cada bestia, pero podemos permanecer fieles, podemos orar como Daniel, podemos mantenernos firmes como él en Babilonia. La fidelidad no depende de entenderlo todo, sino de confiar en el Dios que lo reveló. Así, este bloque nos recuerda que las objeciones no deben debilitarnos, sino profundizar nuestra fe. La diversidad de interpretaciones nos obliga a regresar siempre al centro, Cristo. Las dudas sobre la abominación nos llevan a estar vigilantes en un mundo que profana lo santo. Las preguntas sobre la cronología nos confirman que Dios tiene el control del tiempo. El temor de equivocarnos nos enseña que lo esencial es la fidelidad, y la complejidad de la profecía nos invita a depender más del Espíritu Santo que de nuestra mente limitada. No dejemos que las objeciones nos roben la esperanza. Al contrario, permitamos que nos impulsen a buscar más al Dios de Daniel, a humillarnos en oración, a anclar nuestra vida en el reino eterno, porque al final, lo que definirá todo no es si comprendimos cada detalle de la semana 70, sino si permanecimos firmes cuando las bestias rugieron, si nos mantuvimos leales cuando el barro y el hierro se desmoronaban, si pertenecimos al reino que jamás será destruido. Bloque 12. El llamado final. Conságrate al reino eterno. Hemos llegado al final de este recorrido profético, y no es un final para acumular información, ni para llenar la mente con teorías. Es un final que exige una decisión. Hemos visto cómo el ángel Gabriel reveló a Daniel el reloj de las 70 semanas, marcando con precisión la venida del Mesías y su sacrificio. Hemos contemplado la estatua de los imperios humanos, brillante en apariencia, pero sostenida sobre pies de barro que se desmoronan al primer impacto de la piedra no cortada con mano. Hemos escuchado el rugido de las bestias que emergen del mar, símbolos de la violencia y corrupción de los reinos humanos, y hemos visto cómo el tribunal celestial se sienta, los libros se abren, y el Hijo del Hombre recibe dominio eterno. Todo converge en una verdad ineludible. Este mundo no es eterno, sus reinos no son firmes, sus glorias no permanecen. Solo un reino resistirá, solo un trono quedará en pie, solo un rey gobernará para siempre. Y ese reino no es fruto de la política ni del poder humano. No surgirá de elecciones ni de ejércitos. No depende de tratados ni de instituciones. Ese reino desciende del cielo, inaugurado por el sacrificio del Mesías que fue cortado, confirmado por su resurrección y pronto consumado en su regreso glorioso. Esta es la esperanza que arde en el corazón de la profecía. El Mesías vendrá otra vez, y con él, el reino eterno que llenará toda la tierra. La pregunta entonces no es si el reino vendrá porque vendrá, ni cuándo exactamente ocurrirá porque ya está decretado. La verdadera pregunta es, ¿dónde estarás tú cuando la piedra golpee la estatua? ¿De qué lado estarás cuando el tribunal se siente? ¿Pertenecerás a los reinos que se pulverizarán como polvo en el viento? ¿O estarás entre los que reciben el reino junto al Hijo del Hombre? Este no es un asunto académico, es un asunto de vida o muerte eterna. La profecía no nos fue dada para que discutamos, sino para que decidamos.
Hoy el Espíritu Santo te está llamando. El Mesías ya fue cortado por ti, derramó su sangre para expiar tu pecado, y ahora extiende sus manos invitándote a formar parte de su reino. No importa tu pasado, no importa tu fragilidad, no importa cuán mezclado con barro esté tu corazón, Él puede renovarlo, puede darte un lugar en ese reino que jamás será destruido. Pero debes decidir. No puedes permanecer neutral. El reloj profético sigue avanzando, y cada segundo nos acerca al final. Por eso, en este momento, quiero invitarte a dar un paso de fe. Ríndete al Rey Eterno. Consagra tu vida al Mesías que ya triunfó en la cruz y que pronto volverá en gloria. Declara públicamente tu decisión. Escribe en los comentarios la frase, "Pertenezco al reino final", como señal de que has decidido ponerte del lado del Hijo del Hombre, de que tu lealtad ya no está en los imperios de este mundo, sino en el reino eterno de Dios. Haz de este acto algo más que un comentario. Hazlo una declaración de fe, una proclamación al mundo espiritual de que tu vida pertenece al reino que nunca caerá. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo guardes solo para ti. Dale me gusta a este video para que más lo encuentren. Suscríbete al canal para seguir recibiendo la palabra que despierta y transforma. Y comparte este estudio con otros que necesitan abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. Cada acción tuya es una semilla de eternidad que puede ayudar a otros a encontrar el camino hacia el reino. El libro de Daniel no es solo historia ni profecía, es un llamado urgente. Babilonia cayó, Persia cayó, Grecia cayó, Roma cayó, y lo mismo ocurrirá con todos los sistemas de este mundo. Pero el reino de Dios permanece. El tribunal ya se prepara, los libros ya están listos para abrirse, y el Hijo del Hombre pronto aparecerá en las nubes del cielo. No dejes para mañana lo que debes decidir hoy. Conságrate ahora, entrégate al reino ahora. Asegura tu lugar en el monte eterno que llenará toda la tierra. Y así cerramos este viaje, con una certeza que debe encender tu alma. El reloj profético se mueve, los imperios caen, las bestias rugen, pero el reino viene, y cuando venga, todo ojo lo verá, toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Que en ese día no te encuentres del lado del polvo que se desvanece, sino del lado de la piedra que permanece. Porque la profecía ya lo dijo, el reino será entregado al Hijo del Hombre y su dominio será eterno. Hoy es el tiempo de decidir. Hoy es el día de consagrarte. Hoy es el momento de proclamar con voz firme, pertenezco al reino final.